La siguiente es una entrevista realizada por Solidaridad Obrera a Araceli Pulpillo, militante anarcosindicalista de la CNT, Confederación Nacional de Trabajo de la Región Española. En ella nos va a contar el balance que han hecho las compañeras CNTistas tras la reciente huelga general de mujeres. Buenas, primero quiero dar las gracias por invitarme al programa. Soy Araceli Pulpillo, militante de Comarcal Sur de Villaverde, Madrid, España. Y bueno, soy graduada en psicología, actualmente no ejerzo. Actualmente soy editora, junto con mi compañero, de Piedra, Papel, Libro, una editorial de corte libertario. Y también coordino un proyecto feminista llamado Labio Asesino, que es un fanzine y ya va por su número 2. Con respecto al balance, la huelga ha sido un éxito antes incluso del mismo día 8. La repercusión social y mediática que ha tenido ha sido muy grande. Entonces, ya desde incluso antes del mismo día de la huelga, ya sabíamos que a nivel social se estaba hablando de ella y en todas partes, ¿no? Decir que esta huelga no es solo una huelga laboral, sino que el movimiento feminista lo que proponía era una huelga más amplia, ya que también proponía huelga de consumo, huelga de estudiantes y algo que no se había hecho antes, que es una huelga de cuidados. La huelga de cuidados para poner en el centro la invisibilidad que sufren las mujeres que son cuidadoras y que se encargan de los trabajos del hogar, ¿no? Y reproductivo. Entonces, como decía antes, la huelga fue un éxito incluso antes del mismo día 8, y el día 8 lo comprobamos porque desde por la mañana las calles rebosaban por todas las ciudades del Estado español de mujeres haciendo piquetes informativos y las manifestaciones que se llevaron a cabo, que fueron multitudinarias y que hubo cientos de miles de mujeres que inundaron las calles. Desde el sindicato sí es cierto que es complejo el medir hasta qué punto la huelga laboral, que es la que nosotras convocábamos, unos datos exhaustivos, ¿no? Porque somos un sindicato pequeño y es muy complejo hacer un seguimiento de datos en cada centro de trabajo. Pero sí es cierto que muchas de nuestras secciones apoyaron, todas nuestras secciones apoyaron, obviamente, pero muchas consiguieron parar también su centro de trabajo, ¿no? Entonces, como digo, pues el seguimiento es complejo, pero ha sido un éxito en todos los sentidos, teniendo en cuenta que también ha sido la primera huelga feminista general que se convocaba en el Estado español. La participación de CNT, pues desde un principio compañeras del sindicato han participado de la Comisión 8 de marzo a nivel individual, y esto lo han ido trasladando al sindicato. Entonces, cuando el movimiento feminista propuso que fuese una huelga integral y estructural, desde el sindicato se apoyó, ya que entendíamos que era de inminente necesidad poner los problemas que estamos viviendo las mujeres en el centro y darle la importancia que realmente tiene. Entonces, somos uno de los sindicatos que formalizó esa convocatoria de huelga laboral de 24 horas, cosa que no hicieron sindicatos mayoritarios que tenemos en el Estado español, ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotras convocamos, pues la promoción y el sostenimiento de esa huelga pues se ha llevado a cabo como hemos llevado a cabo otras huelgas, ¿no? Entonces, la implicación en ese sentido del sindicato ha sido total. Una huelga feminista general es necesaria por la situación insostenible que tenemos las mujeres
a nivel internacional. Vemos como nos están asesinando en todas partes del mundo. Por ejemplo, en España al año están asesinando a unas 100 mujeres aproximadamente, mujeres con nombre y apellido. Eso solo en el Estado español. A nivel internacional las cifras son abrumadoras. Y esto del asesinato es solo la cúspide de la pirámide, porque es una estructura en la que las mujeres sufrimos violencia en todos los estratos de esa pirámide. Estamos viendo cómo a diario muchas mujeres y niñas son violadas, son agredidas sexualmente en la calle, como el espacio público nos acosa constantemente y no tenemos espacio en lo público, ¿no? No tenemos el mismo espacio en lo público. Vemos, por ejemplo, en el mundo del trabajo, cómo las mujeres padecemos la brecha salarial. Por ejemplo, en España, aunque las leyes no legislan de forma directa en esa brecha salarial, son medidas indirectas las que nos atacan, y vemos como los trabajos feminizados están peor valorados que los masculinizados. Vemos como todavía en la promoción y acceso al empleo las mujeres no tenemos las mismas oportunidades por esa discriminación indirecta que sufrimos, como padecemos el techo de cristal y el suelo pegajoso en las empresas, ¿no? Y esa promoción que de forma indirecta nos repercute, pues viene también enlazado a ese trabajo reproductivo y de cuidados que hacemos las mujeres en el hogar, en el ámbito privado, ¿no? Entonces vemos cómo la conciliación, el peso cae a las mujeres, ¿no? Y cómo el 100% de los hombres en el Estado español que piden esa conciliación por paternidad vuelven a entrar en su centro de trabajo, mientras que solamente el 55% de las mujeres, o 50%, no recuerdo exactamente, vuelven a entrar en el puesto de trabajo, ¿no? Entonces es un problema también de esos roles que están asignados a las mujeres, en el que las mujeres son las que se encargan del trabajo invisibilizado y no remunerado de cuidados que al final sostiene el sistema capitalista, porque el sistema capitalista, sin ese trabajo de cuidados que ejercen las mujeres no remunerado, invisibilizado, como decía antes, no se podría sostener. Entonces una huelga feminista es muy importante. Obrera porque la interseccionalidad es muy importante que se tenga en cuenta, las características de cada mujer, ¿no? Y es cierto que las mujeres obreras padecemos mucho más estas violencias dentro del sistema capitalista y patriarcal. Y también las mujeres obreras, no es lo mismo una mujer obrera migrante que una mujer obrera que está en el Estado español, ¿no? Que tiene nacionalidad española en este caso, ¿no? Entonces también hay que ver de forma interseccional cómo a cada mujer el sistema patriarcal y capitalista le afecta de forma diferente. Y nosotras, como anarcosindicato, como un sindicato que es clase trabajadora ya, vemos, como decía antes, muy necesaria esta huelga, ¿no? Y a nivel internacional, porque es algo que nos afecta a las mujeres en todo el globo terráqueo, ¿no? Es necesaria esta huelga y bueno, es que son muchísimas cosas, ¿no? Vemos como la tasa rosa también nos afecta, ¿no? Productos que son iguales por ser rosa se nos cobran más caros. La violencia obstétrica, vemos violencia psicológica en puestos de trabajo, acoso sexual en el puesto de trabajo. La mujer sufre muchísimas violencias en todos los estratos de esta sociedad. Entonces como decía al principio, es inminente que se erradique con esta violencia, que se luche por esa radicalización de esta violencia y que nos afecta
pues a todas las mujeres de una u otra forma, ¿no? Y sé que me dejo muchísimas violencias que padecemos las mujeres porque son innumerables, ¿no? Entonces, necesaria en todos los sentidos y a todos los niveles. La convocatoria de huelga general feminista parte de la Comisión 8M, que es una comisión integrada por mujeres del movimiento feminista. Lo que hacemos desde el sindicato, desde CNT, es apoyar esa convocatoria porque ellas nos hicieron un llamamiento como sindicato para formalizar la convocatoria de 24 horas a nivel legal. Entonces nosotras lo que hacemos es sumarnos y dar ese apoyo a nivel legal a la convocatoria laboral de 24 horas, que era una de las huelgas que se hacían dentro de esa convocatoria que lanzaron desde la comisión del 8M. En este sentido, nosotras como sindicato hemos informado como vosotros nos decís, pero sí es cierto que ya el propio movimiento feminista y muchos colectivos feministas ya le estaban dando voz a esta convocatoria. Desde el sindicato hemos hecho reuniones con nuestras secciones sindicales y aparte hemos hecho reuniones en centros de trabajo de mujeres que no estaban afiliadas y que nos han llamado. Por ejemplo, en Radio Televisión Española se hizo una asamblea para explicar las dudas que se tenían por parte de las trabajadoras, ¿no? Entonces había un acercamiento también, se han hecho campañas. Una de las campañas que se lanzaron desde el sindicato fue pedir a trabajadoras que nos facilitasen correos de sus empresas para mandarle toda la información de la huelga de 24 horas. ¿Qué pasa? Nos hemos encontrado con un gran problema y el problema ha sido el boicot por parte de los sindicatos mayoritarios y amarillistas y de la patronal del Estado español, que, como digo, han hecho un boicot porque ellos no han formalizado la huelga general de 24 horas, sino lo que han hecho ha sido un parche de 2 horas. Entonces nos encontramos como en muchos centros de trabajo la única difusión que se le ha dado a esta huelga ha sido la de los paros de 2 horas de estos sindicatos. Esto ha sido un problema y ha generado muchísima confusión porque también se ha hablado de que nuestra convocatoria no era legal. Entonces nos hemos encontrado, como digo, con un boicot por parte de estos sindicatos y ha sido complejo. No obstante, a pesar de estas zancadillas que nos han dado desde estos sindicatos, nosotras hemos hecho un gran trabajo de información en nuestras redes sociales, en secciones sindicales, en empresas, en trabajadoras que nos han llamado de empresas que no tenían afiliación. Entonces, en este caso, ha habido un acercamiento a pesar de esas dificultades. También se han hecho muchas actividades en nuestros centros sindicales, en nuestros locales, en los que ha acudido mucha gente de los barrios, de las ciudades en los que se hacían. Entonces, ha habido un acercamiento, claro, por parte de mucha parte de mujeres que no tenían vinculación con el propio sindicato, ¿no? Pero bueno, también ha sido un trabajo pues que se ha hecho tanto a nivel sindical como por parte del movimiento feminista, que sí es cierto que del movimiento feminista se dio voz a esa convocatoria de 24 horas que habíamos convocado como legal, ¿no? Y bueno, pues un poco eso. Ahora también viene el trabajo de después, ¿no? El trabajo de represalias que puedan venir por parte de la patronal y que seguimos, que esto no ha acabado, ¿no? Que seguimos aquí trabajando de cara a esta convocatoria y de cara a las mujeres que hayan sido represaliadas u hombres, ¿no? Pues mira, España vive una democracia, entre comillas, y digo entre comillas porque venimos precedidos de una dictadura que era nacional católica, en el que el Estado y la Iglesia legislaban
y legislaban también los cuerpos de las mujeres si el papel de la mujer era un papel abnegado en el que tenía que estar al cuidado íntegro del hogar, al servicio del hombre, que en un segundo papel, y no tenía autonomía. Las mujeres que se salían de ese papel eran castigadas brutalmente, y fueron castigadas las mujeres que ya en la República habían luchado por esas libertades de mujeres. Entonces, en esta democracia, entre comillas, que digo, muchos de eso, de todo eso que se vivió en la dictadura, todavía sigue empapado en el Estado español, ¿no? Y en todos los poderes que encontramos, tanto en el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Todavía vemos como en esos tres poderes siguen personas que vienen de la dictadura. Eso es muy difícil de cambiar de un día al otro, ¿no? Por eso digo ese entrecomillado de democracia, ¿no? Porque seguimos con las pestilencias de esa dictadura y seguimos sin haber resuelto muchísimas cosas. Entonces, en ese sentido, pues todavía sigue muchas personas que le gustarían que las mujeres tuviesen un papel tradicional. Vemos en declaraciones como dirigentes del Partido Popular, un partido de derecha así ultraconservador, se decía feminista si feminismo era mirar por las mujeres, ¿no? Entonces, todavía estamos viendo, pues eso, que sigue ese olorcillo nacional católico y que padecemos las mujeres por esa opinión. La Iglesia sigue haciendo declaraciones desorbitadas, como que las mujeres feministas llevamos al diablo dentro de nosotras, ¿no? Que son unas declaraciones de un cura de la Iglesia. Y bueno, pues en ese sentido seguimos sufriendo los ataques pues de estos poderes, ¿no? Y aunque a nivel social sí es cierto, y a nivel de hay generaciones que vienen que están mucho más concienciadas, pero bueno, sigue estando ese rebufo, ¿no? Y sigue estando la Iglesia detrás y sigue estando el Estado detrás con este mensaje en muchas ocasiones. Y bueno, y la patronal es más de lo mismo. Muchas mujeres nos hemos enfrentado a una entrevista de trabajo en el que se nos ha preguntado si vamos a ser madres, si tenemos pareja, cosa que nuestros compañeros no han tenido que padecer ni padecen, ¿no? Entonces vemos como sigue habiendo esas opresiones. Y luego lo que decía anteriormente de cómo se legisla, que a nivel formal parece que se han ganado cosas, pero a nivel real todavía vemos las desigualdades que existen en la sociedad, ¿no? Y las desigualdades que sufrimos por cuestión de género, ¿no? Y bueno, ya no solo por ser mujer como tal, sino colectivos personas no binarias, pues sí, transexuales, intersexuales y bueno, son cosas que todavía están ahí y que todavía siguen oprimiendo. Una cosa que teníamos clara y que hemos tenido clara en todo este proceso es que esta huelga ha sido la primera huelga feminista general que se ha hecho en el Estado español, y como primera vez se iban a cometer errores y seguramente se han cometido errores. Entonces sabemos que mañana no se va a acabar con las desigualdades que existen por cuestión de género en el Estado español y a nivel internacional. Sabemos que vamos a tener que seguir luchando las feministas y el anarcosindicalismo por todas estas cuestiones que siguen oprimiendo a las mujeres. Entonces esta huelga nos ha servido para aprender mucho de cara a futuras huelgas en las que estaremos porque, como decía anteriormente, es un problema de inminente necesidad que se erradique con las desigualdades, que se erradique con las discriminaciones y que podamos vivir en un mundo mejor, porque el capitalismo es una alianza con el patriarcado,
y también queremos que el capitalismo se destruya de la mano del patriarcado. Entonces queremos vivir en un mundo mejor y para ello tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir visibilizando estas injusticias que se están cometiendo. Entonces esta primera huelga, nos ha enseñado a nosotras mismas, hemos aprendido de estos errores que hemos cometido, que esperamos subsanar en futuras huelgas feministas, ¿no? Hemos hecho alianzas con el movimiento feminista, que es bastante enriquecedor, que es bastante positivo, porque creemos que tanto el sindicalismo se tiene que feminizar, como el feminismo tiene que ver en el sindicalismo combativo, en el anarcosindicalismo, alianzas, ¿no? Entonces creo que esa es nuestra perspectiva de cara a futuras huelgas feministas, que seguro que las habrá. Y bueno, en ese sentido, pues hemos cogido nota de todas las cosas que hemos hecho, tanto de forma positiva como de forma negativa. Estamos trabajando todavía en ello, tanto a nivel interno como a nivel exterior, con los colectivos con los que nos hemos coordinado. Entonces, la perspectiva, como decía, es de aprender de los errores de esta huelga, de los aciertos de esta huelga, para que en futuras convocatorias seamos muchas más fuertes y bueno, y también que se cuente, como decías en esa pregunta de qué papel tiene la clase obrera. Creo que la clase obrera, que las mujeres obreras, tenemos mucho que decir, porque sufrimos una discriminación mucho mayor que otras mujeres, ¿no? Entonces hay mucho que aprender y vamos a seguir trabajando de cara a hacerlo mucho mejor. Hay una frase de Diana Maffia que me gusta mucho citar siempre y siempre que puedo la utilizo, que dice que las críticas que produce el feminismo es lo mejor que ha dado el siglo XX. Y estoy de acuerdo con ella, porque el feminismo ataca a la raíz del problema que se vive en la sociedad capitalista, ¿no? Entonces, el feminismo ha sabido articular esas reflexiones y ha sabido articular esas críticas que está haciendo para golpear al corazón del mismo sistema capitalista y patriarcal. En este sentido, ya viene implícito dentro del feminismo esos principios de solidaridad obrera internacional, que nosotras como anarcosindicalismo también tenemos implícitas, ¿no? Porque el feminismo es anticapitalista, porque el capitalismo es opresión. Entonces el feminismo, toda teoría que suponga opresión, estará en contra y se opondrá y estará justo enfrente de esas ideologías opresivas, ¿no? Porque lo que critica en todo momento el feminismo es la opresión y esas ideologías opresivas. Y esto es algo, como decía antes, que tenemos en alianza el feminismo y el anarcosindicalismo, en la que nos complementamos y en la que estamos en el mismo nivel, ¿no? Que hacemos críticas al corazón del sistema. El movimiento feminista está consiguiendo el que se visibilice todas estas opresiones. Entonces, pues como decía, son principios que tanto el anarcosindicalismo en CNT como el movimiento feminista ya tienen implícitos, ¿no? Y esa necesidad de entender el sistema en el que estamos, que no es un sistema solo de un Estado, sino que es un sistema que involucra a nivel internacional a todo el globo, ¿no? Entonces es muy importante para comprender pues los sistemas en el que vivimos. Me dices que por qué la huelga sigue siendo una herramienta fuerte, ¿no? La huelga es una herramienta muy fuerte, muy potente, y es algo que se ha demostrado a nivel histórico. Muchos de los derechos que tenemos a día de hoy como trabajadoras y como trabajadores se han conseguido gracias a muchísimos compañeros y compañeras que literalmente se han dejado la vida, que han parado centros de trabajo y que han luchado, pues por ejemplo, por algo tan
tan sencillo y que que mucha gente ni siquiera sabe, como es en España poder trabajar 8 horas, ¿no? Entonces, en este sentido, se han conseguido muchísimas cosas gracias a la huelga y sigue siendo una herramienta. Es verdad que por parte de los medios de desinformación no se le da toda la difusión que se quiere, porque los medios de desinformación son medios que están con las oligarquías, ¿no? Que están con el poder y que no quieren que la clase trabajadora sepa las herramientas que tiene. Pero la huelga sigue siendo una herramienta efectiva. Si todas y todas nos juntásemos, si todas y todas parásemos en nuestro centro de trabajo, la patronal no pararía literalmente. Entonces sigue siendo una herramienta. Pero sí es verdad que creo que se tiene que concienciar mucho más la clase trabajadora de su posición de clase obrera y del poder que tiene, del poder que tenemos como individuos, de la fuerza que tenemos y de esas herramientas que ya nos preceden y que han demostrado que son efectivas. Necesita más concienciación. Entonces, claro que es una herramienta efectiva, pero sí es verdad que se ha intentado edulcorar, que se ha intentado invisibilizar esas herramientas que tenemos y se ha intentado extirpar la condición de clase a la clase trabajadora. Entonces, creo que tenemos que ser mucho más incisivos, tenemos que por nuestros medios, como ya estamos haciendo muchos sindicatos, el hacer uso de esas herramientas verdaderamente efectivas y que se demuestran que al final los sindicatos que las llevamos a cabo, pues ganamos y que ganamos en centros de trabajo, ¿no?